Mi nombre es Bhikkhu Nandisena, estoy en el Dhammavihara, México. La siguiente es la primera clase del curso Leyendo los textos Pali 1. No obstante que existen discrepancias sobre el tiempo exacto en que vivió, el Buda es un personaje histórico que, de acuerdo con la tradición Theravada, nació en el año 623 antes de la Era Común. Su iluminación tuvo lugar 35 años después, en el año 588 antes de la Era Común. Y su muerte ocurrió en el año 543 antes de la Era Común. Estos son los tres eventos importantes en la vida del Buda. El evento de la iluminación y la posterior exposición de su descubrimiento, desde el primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, hasta su muerte, 45 años después, es el origen histórico de lo que en Pali se denomina Buddha Dhamma, enseñanza del Buda, o Buddha Vachana, la palabra del Buda, y que en la actualidad generalmente se denomina budismo. 3 meses después de su muerte, se celebra el primer concilio budista, donde se registran por primera vez, de manera oral, sus enseñanzas. Y éstas también se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. De esta manera, se pone en marcha la preservación de la palabra del Buda. Entonces, con relación a esta diapositiva, por favor tomar nota de estos dos términos, Buddha Dhamma, enseñanza del Buda, y Buddha Vachana, la palabra del Buda. Estos son términos que ocurren en el canon Pali y que son los términos, algunos de los términos que se utilizan para referirse a la enseñanza o a la palabra del Buda. Más adelante vamos a ver otro término también importante. Ahora, el Buda habló de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utilizó la lengua del antiguo reino de Magadha. Esta lengua se denomina Magadha Bhasa. En la actualidad, esta lengua se denomina Pali. En la época del Buda había dos reinos importantes, el reino de Magadha y el reino de Kosala. El Buda era originario de una región un poco más al norte de estos dos reinos, y se dice de que el Buda utilizó la lengua que se utilizaba en esa época en el reino de Magadha. Por esta razón, la lengua se denomina, uno de los nombres que se le da a la lengua que el Buda utilizó es Magadha Bhasa. Magadha se refiere al reino y Bhasa significa lengua o idioma. Ahora, lo que en la actualidad se denomina Pali, en los textos de la tradición Theravada, recibe varios nombres. Uno de los nombres más antiguos para designar la lengua que fue utilizada por el Buda para comunicar su descubrimiento es Dhamma Niruti, literalmente la lengua de los Dhammas. El antiguo comentario explica que Dhamma Niruti significa Sabhava Niruti, es decir, la lengua de las realidades últimas. La voz Dhamma en Dhamma Niruti se está refiriendo directamente al descubrimiento del Buda en el momento de su iluminación.
¿Qué es lo que el Buda descubre? El Buda descubre los componentes finales de la realidad. Cada uno de estos componentes finales de la realidad se denomina Dhamma. Ahora, otro término utilizado es mula basa, lengua raíz u origen. Este término se refiere a la lengua raíz u origen porque es por medio de esta lengua que el Buda transmitió al mundo su descubrimiento. Hay también varios otros nombres usados para designar la lengua utilizada por el Buda. Si ustedes están interesados en estos otros nombres, pueden ver la introducción de la referencia gramatical de la lengua Pali en el módulo principal, en el primer módulo del sistema de cursos. Entonces, en la introducción de la referencia gramatical van a encontrar otros términos que también se utilizan para designar la lengua que fue utilizada por el Buda. Ahora, la enseñanza, Dhamma. La voz Pali Dhamma puede tener varios significados. De hecho, esta voz puede tener muchos significados. Y en el contexto que vamos a ver ahora, el significado de la voz Dhamma es enseñanza. El Buda dice lo siguiente en relación al Dhamma, en relación a la enseñanza. Bhikkhus, os expondré el Dhamma que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final. O sea que esa frase que ustedes están viendo allí es común en el canon Pali y una de las referencias es la colección larga. Entonces, Bhikkhus os expondré el Dhamma que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final. Ahora, ¿qué significa que el Dhamma es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final? Puede haber varios significados. Veamos un primer significado. La enseñanza, es decir, el Dhamma, en este caso la práctica, se divide en tres grandes grupos. El grupo de la generosidad, en Pali, Dana, y este es el comienzo. El grupo de la virtud, Sila, este es el medio. Y el grupo del desarrollo, Vadana, este es el final. Es decir, cuando uno realiza acciones de generosidad, está practicando el comienzo y se dice que este comienzo es bueno. Cuando uno practica la virtud o la ética, este es el medio y se dice de que cuando uno practica la virtud de la ética, el medio, esto también es bueno. Y cuando uno desarrolla la meditación de tranquilidad y también la meditación de introspección, estas prácticas son el final y se dice que también estas prácticas al final también es bueno. Entonces este es el primer significado cuando nosotros decimos que el Dhamma es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final. Veamos el segundo significado. La enseñanza también se puede dividir en otros tres grupos, tres grandes grupos. Aquí tenemos el primer grupo, es el grupo de la virtud, Sila. En este caso este es el comienzo. El segundo es el grupo de la concentración, Samadhi. Este es el medio. Y el tercer grupo es el grupo de la sabiduría, Paña. Este es el final. Entonces,
aquí nosotros tenemos otra explicación o un segundo significado de que el Dhamma es bueno en el comienzo, cuando uno practica la virtud o la ética. El Dhamma es bueno en el medio, cuando uno desarrolla la concentración. Y el Dhamma es bueno al final, cuando uno realiza la sabiduría. De hecho, estos tres grupos corresponden a la cuarta noble verdad, es decir, el octuple noble sendero. El octuple noble sendero, que tiene 8 componentes, esos 8 componentes del octuple noble sendero se pueden agrupar en estos tres grupos. Entonces, este es un segundo significado del Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final. Veamos un tercer significado. Un tercer significado que a nosotros nos interesa particularmente. La palabra del Buda se divide en 3 grandes grupos. Las primeras palabras, este es el comienzo. Las palabras medias, este es el medio. Y las palabras finales, este es el final. Considerando que este es un curso basado en los textos Pali, es importante investigar, explorar cuáles fueron las primeras palabras del Buda, cuáles fueron las palabras intermedias y cuáles fueron las palabras finales. Les propongo que en esta primera clase investiguemos, exploremos cuáles fueron las primeras palabras y las últimas palabras del Buda. Las palabras intermedias serán el objeto de estudio de las clases restantes. Seguramente de esta exploración surgirán cosas importantes e interesantes. Entonces, veamos ahora cuáles fueron las primeras palabras del Buda. Este diapositivo está en blanco, pero ahora vamos a colocar allí las primeras palabras del Buda. Las primeras palabras del Buda fueron en verso. De hecho, hay 3 versos, de los cuales este que está aquí es el primero. Este verso, que está en Pali, recibe el nombre de Udana, que se puede traducir como expresión de alegría. Después de la iluminación, se dice, inmediatamente después de la iluminación, el Buda pronunció mentalmente unas palabras. Estas palabras están en los versos 153 y 154 del Dhammapa. O sea que si ustedes quieren ver las primeras palabras mentales que pronunció el Buda, entonces deben ir a los versos 153 y 154 del Dhammapa. Se dice que después el Buda permaneció 7 días sentado en el estado sostenido de fruición. Se dice de que el estado sostenido de fruición es un estado en que la conciencia, la mente, toma el elemento incondicionado como objeto. Se dice que durante este periodo de 7 días, todo el tiempo, el Buda permaneció en ese estado sostenido de fruición. Eso significa de que la mente del Buda estaba tomando todo el tiempo, durante esos 7 días, el elemento incondicionado y disfrutando la dicha de la emancipación. El séptimo día, en la primera parte de la noche, cuando el Buda emergió de ese estado sostenido de fruición, el Buda contempló el origen condicionado en el orden directo. Y al final de la primera parte de la noche,
el Buda pronunció sus primeras palabras. Y esas primeras palabras que fueron pronunciadas verbalmente por el Buda es el verso que nosotros tenemos enfrente nuestro. Lo voy a leer en Pali. Yada hawe patu bhavanti dhamma atapino yayato brahmanasa atasa kanka vapayanti sava yato payanati sahetu dhammam. Y nosotros tenemos el significado de la primera línea. Cuando los dhammas realmente se le manifiestan. Por favor, tomar nota aquí. La voz dhamma, la terminación de la voz dhamma es una A con una raya arriba. Y esta voz, cuando termina con la A con la raya arriba, significa plural. Entonces, por eso nosotros dejamos introducir la voz dhamma aquí y la traducimos como cuando los dhammas. Los dhammas se refieren a los componentes finales de la realidad. Entonces, cuando los dhammas realmente se le manifiestan. Entonces, el segundo verso dice a quién. Atapino yayato brahmanasa. Al enérgico, atapino significa que tiene fuerza, energía. Yayato significa que contempla. En realidad, yayato significa una persona que tiene el estado de absorción de llama. Y brahmanasa significa brahman. Entonces, cuando los dhammas realmente se le manifiestan al enérgico y contemplativo brahman, atasa kanka vapayanti sava. Entonces, todas sus dudas desaparecen. Yato payanati sahetu dhammam, porque comprende los dhammas y sus causas. Entonces, aquí nosotros tenemos las primeras palabras verbales del Buda. En realidad son 3 versos, este es el primero de esos 3 versos. Desde aquí el Buda dice de que cuando uno comprende los componentes finales de la realidad, entonces todas las dudas desaparecen porque uno comprende estos componentes finales de la realidad y no solamente comprende cuáles son los componentes finales de la realidad, sino también las condiciones o las causas de la existencia de estos componentes finales que nosotros aquí llamamos Dhamma. Entonces, recuerden que uno de los nombres de la lengua es Dhamma Niruti. Nosotros vimos en una de las diapositivas anteriores. Entonces, ahora que conocemos las primeras palabras verbales del Buda, podemos explicar mejor el significado de la voz Dhamma Niruti, como la lengua de las realidades últimas, como la lengua de los Dhammas. Aunque estamos ofreciendo el texto Pali original a la par con la traducción al español, por favor no se dejen intimidar por esto. Simplemente vayan familiarizándose con la escritura Pali en alfabeto romano. A partir de la próxima clase comenzaremos el estudio formal de este curso leyendo los textos Pali. Pero vayan, mientras tanto, familiarizándose con el alfabeto Pali en el alfabeto romano. Con la lengua Pali en el alfabeto romano, por ejemplo, ahí tenemos vocales largas. Por ejemplo, la A con la raya arriba es una vocal larga. Eso significa que la duración de la pronunciación es el doble que cuando nosotros tenemos una A sin la raya arriba. Por ejemplo, la primera voz de este verso es yada. Entonces la primera A es una A corta, es A. Y la segunda, la última A es A. Entonces, familiaricémonos con las letras que, del alfabeto Pali. Por ejemplo, en la segunda línea tenemos una N con un punto abajo
En realidad ahí se ha movido un poco el punto, pero ese punto tiene que estar debajo de la letra N de Brahmanasa. Y en la última línea tenemos Sajetu Damam, tenemos un punto debajo de la M. Entonces, como dijimos, en el alfabeto Pali hay muchas más letras que en el alfabeto español, entonces nosotros tenemos que recurrir a esto que se denominan marcas diacríticas para representar las diferentes letras del alfabeto Pali. Entonces, esas son las primeras palabras del Buda. Veamos ahora las últimas palabras del Buda. Las últimas palabras se encuentran en un discurso que se denomina el Mahaparinibbana Sutta. Este discurso relata lo que ocurrió antes, durante y después de la muerte del Buda. De hecho, este discurso comienza aproximadamente un año antes de la muerte del Buda y abarca los eventos que ocurrieron a partir de ese año antes que el Buda muere y cuando el Buda muere y después de que el Buda muere. Es un discurso importante. Y en este discurso hay una sección denominada las últimas palabras del Tathagata. El Tathagata es un término que normalmente el Buda utilizaba para referirse a sí mismo. En realidad, en esta sección hay varias cosas que el Buda dijo poco antes de morir. Nosotros ahora aprenderemos las primeras últimas palabras, si podemos decir así, y las verdaderas últimas palabras que el Buda dijo antes de morir. Entre las primeras últimas palabras y las exactamente últimas palabras hay varias cosas más, no son muchas, que el Buda dijo y que aquí nosotros no vamos a ver. Entonces, lo que ustedes ven aquí ahora, esas son las primeras últimas palabras. O sea, el Buda está muy cerca de su muerte y se dirige a su asistente, el venerable Ananda. Y le dice de que él no está nombrando a un sucesor, sino que el Dhamma, nuevamente la enseñanza, y el Vinaya, que es la disciplina, serán el maestro después de su muerte. Entonces son palabras muy importantes para nosotros. Entonces veamos la traducción al español de este pasaje. Primero lo voy a leer y después vamos a colocar la traducción al español. Atakko Bhagawa Ayasamantam Anandam Amantesi. Siyako Panananda Tumhakam Ewamasa Atita Satukam Pawachanam Natino Satati. Nako Panetam Ananda Ewandatavam. Yo wo Ananda Maya Damo Cha Winayo Cha Desito Pañato Subo Mamá Chayena Sata. Entonces esas fueron las primeras últimas palabras. Y nosotros aquí tenemos una traducción bastante literal de lo que tenemos arriba. Entonces, ataco, eso significa entonces. El sublime, Bhagawa, Ayasamantam Ananda, al venerable Ananda, Amantesi, se dirigió. Entonces ahora estas son palabras directas del Buda. Ananda, vosotros podríais pensar así. Siyako pana ananda tumhakam ewam asa. Esa frase significa vosotros, Ananda, vosotros podríais pensar así. Esta es la palabra de un maestro muerto. Nuestro maestro no existe. Eso es Atita Satukam Pawachanam. Eso significa
la palabra de un maestro que ya pasó. Y Nati no Sata significa no tenemos maestro, no existe nuestro maestro. Entonces ahora el Buda continúa diciendo, pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Entonces, Nako Panaetam Ananda Ewam Datavam. Eso significa, pero Ananda, esto no debería ser considerado así, no debería ser considerado de esta manera. Y Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. Entonces esa frase es, yo wo Ananda Maya Dhammo cha Vinayo cha Desito Pañato Sowo Mama Chayena Sata. Entonces eso significa Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi muerte, de mi defunción, después que yo pase. Entonces, estas son las primeras últimas palabras y esta información es importante para nosotros que queremos estudiar la lengua y la enseñanza y también practicar esta enseñanza del Buda, porque aquí no se hace énfasis en alguna persona en particular, sino en la misma enseñanza como maestro. Veamos ahora las verdaderas últimas palabras. Poco después de decirlas, el Buda muere. Entonces esas son las verdaderas últimas palabras del Buda. Veamos en Pali. Attakko Bhagawa Bhikkhu Amantesi Handa Dani Bhikkhave Amantayami Wo Vajadama Sankara Apamadena Sampadetati Ayam Tathagatassa Pachima Vacha. Entonces son las últimas palabras y nosotros ahí tenemos una traducción bastante literal de lo que está arriba. Entonces es ataco, que también en la frase anterior ustedes ya pueden empezar a reconocer. Ataco significa entonces. Bhagawa, el sublime. Se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhu amantes. Entonces ahora son las palabras finales del Buda. Ahora bhikkhus, Handa Dani Bhikkhave, os digo, Amantayami Wo. Los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Vajadama Sankara, eso significa los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Todo lo que es condicionado surge y cesa. Afanaos con diligencia. Apamadena sampadeta. Ti. En realidad ese ti es como las comillas que nosotros estamos utilizando. En el Pali original no existen las comillas. Nosotros estamos usando las comillas para indicar lenguaje directo. Pero en la lengua Pali, la partícula que nosotros tenemos al final, ti, tiene la función de las comillas que comienzan con handa y terminan en samparita. Entonces después el Buda ya no dijo más nada, entonces el discurso continúa diciendo, estas fueron las palabras finales del Tathagata. Ayam Tathagatassa Pachima Vacha. Ahora, con relación a las palabras finales, nosotros tenemos que distinguir en esta oración dos partes. Primero, la afirmación de que todos los fenómenos condicionados, sankara, esos son los fenómenos condicionados. Sankara aquí significa todo aquello que es condicionado, es decir, los 5 agregados.
o la mente y la materia. Y esos fenómenos condicionados, Wayadama, significa, tienen la naturaleza, tienen la característica de cesar. Waya significa cesar, desaparecer. Entonces esa es la primera parte de las palabras finales que nosotros tenemos que... Y después, apamadena sampareta, como todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar, al desaparecer, entonces afanaos con diligencia. Eso significa que uno tiene, con sentido de urgencia, practicar los 4 fundamentos de la atención. La voz Pali apamadena es sinónimo de la voz Pali sati, que es atención, atención plena. Son exactamente, tienen el mismo significado. Entonces, cuando el Buda utiliza la voz apamadena, se está refiriendo a que uno tiene que practicar y cultivar y desarrollar los 4 fundamentos de la atención. Entonces, esas fueron las palabras finales, las últimas palabras del Buda. ¿Y cuáles son las palabras intermedias del Buda? Ahora, dijimos que el Dhamma es bueno en el comienzo, en el medio y en el final. Y hasta aquí hemos aprendido las primeras y las últimas palabras del Buda. Se dice que las palabras intermedias son todo lo que el Buda dijo entre las primeras palabras y las últimas palabras. Estas representan el 99.9% de lo que el Buda enseñó. Y en este curso, leyendo los textos Pali 1, estudiaremos las palabras intermedias del Buda, enfocándonos en sus enseñanzas fundamentales, enseñanzas tales como sobre la mente, la ética, el kama, etc. Ahora, mientras que en las primeras palabras del Buda aprendimos que la voz Dhamma se refiere a los componentes finales de la realidad y que cuando uno comprende estos componentes y sus condiciones, alcanza la iluminación. En las últimas palabras, el Buda dice que el Dhamma, su enseñanza, deberá ser nuestro maestro después de su muerte. Tener el Dhamma como maestro significa que el Dhamma siempre será la referencia final. Y el propósito de este curso es precisamente aprender esa referencia final. Y para poder aprender profundamente el Dhamma, quien será nuestro maestro y nuestra referencia final, es necesario aprender la lengua Pali. Pali es el nombre de la lengua antigua en que están registradas las enseñanzas más antiguas del budismo. No obstante que en la actualidad esta lengua se denomina Pali, como nosotros ya vimos en las diapositivas anteriores, este nombre nunca fue usado en los textos, comentarios o subcomentarios para referirse a esta lengua. Es decir, que el nombre Pali, no obstante la voz o la palabra Pali ya ocurre en los textos canónicos, el uso de esta voz no se utiliza la voz en los textos canónicos Pali para referirse a la lengua. Pero posteriormente en la historia del budismo, esta lengua que originalmente se denominó Dhamma-niruti o Magadha-bhasa o Mula-bhasa, como dijimos, a esta lengua se le asignó el nombre Pali. Entonces ahora nosotros nos referimos a la lengua como Pali. Ahora, el Pali es uno de los miembros de la familia de lenguas indoeuropeas. Lenguas indoeuropeas que incluye esta familia la mayoría de las lenguas de Europa y aquellas que se encuentran en Irán, Afganistán y la parte norte del subcontinente indio. O sea que la mayoría de las lenguas europeas, incluyendo el español, el francés, el italiano, el inglés,
pertenecen a la misma familia que el Pali. Aparentemente, todas estas lenguas tienen su origen en un solo lenguaje o en un grupo de dialectos relacionados del que no existen registros. Es decir, el indoeuropeo o el proto-indoeuropeo, hablado en una región no determinada entre Europa del Este y el Mar de Aral alrededor del quinto milenio, antes de la Era Común. O sea, de que esta lengua originaria, de la cual aparentemente no existen registros, es lo que se denomina el indoeuropeo o el proto-indoeuropeo, que se hablaba aproximadamente 5.000 años antes de la Era Común. Como mencionamos anteriormente, entonces lo que hoy día se denomina Pali es la antigua lengua del reino de Magadha, y en la época que el Buda vivió, esta era una especie de lo que nosotros decimos lingua franca, es decir, una lengua que se usaba en esa época con el propósito de la intercomunicación entre diferentes regiones, como lo es en la actualidad el inglés. O sea que en la época del Buda, esta lengua del reino de Magadha, aparentemente el reino de Magadha era el reino más poderoso, más importante, o uno de los reinos más importantes en esa parte del mundo. Entonces esa lengua de Magadha, aparentemente, era la lengua que se utilizaba para comunicarse con otras regiones. O sea, como en la actualidad, por ejemplo, es el inglés. Ahora, a veces las personas preguntan con relación al Pali y al sánscrito. Tanto el Pali como el sánscrito son lenguas muy antiguas y ambas pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas. El sánscrito es la lengua de lo que hoy en día se denomina o se conoce como hinduismo, y el Pali es la lengua del budismo Theravada. El sánscrito védico es anterior al Pali, y en la época del Buda había dos hermanos bhikkhus brahmanes que le pidieron permiso al Buda para poner su enseñanza en sánscrito védico. El Buda les dijo que no. Esto está en el cuarto libro de la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka. Y después de negarles el permiso, el Buda les dijo: Bhikkhus, permito aprender la palabra del Buda en su propia lengua. El comentarista, el venerable Buddhaghosa, dice que la frase en su propia lengua significa la lengua de Magadha, es decir, lo que actualmente se conoce como Pali. No obstante esto, y que también en otros tratados antiguos de la tradición Theravada se dice lo mismo que el venerable Buddhaghosa, algunos estudiosos contemporáneos del budismo interpretan la frase en su propia lengua como los dialectos vernáculos de las regiones cercanas a donde se originó el budismo. Ahora, debido a que este es un tema importante, hemos preparado un apéndice, Pali y sánscrito, donde vamos a estudiar en mayor profundidad precisamente esta historia de los dos hermanos brahmanes que le pidieron permiso al Buda para poner su enseñanza en sánscrito, y la negativa del Buda y lo que el Buda dijo y acerca de la controversia. Entonces, por favor, este apéndice está disponible en el sistema de cursos, un video, una presentación también. Entonces, por favor, recurrir y ver ese apéndice para profundizar este tema, que es muy importante, porque el Buda niega el permiso a utilizar sánscrito y el Buda dice de que hay que aprender la palabra del Buda en su propia lengua. Veamos ahora sobre la metodología del curso. A partir de la siguiente clase, la clase 2,
comenzaremos a estudiar pasajes relevantes de los textos Pali y también de tratados de la tradición Theravada. El estudio de un pasaje en particular consta de 3 etapas, las cuales se explican en las siguientes diapositivas. Entonces nosotros vamos a utilizar 3 etapas para estudiar los pasajes relevantes. La primera etapa se denomina presentación. Y, como se puede ver, está representada por la letra P. La presentación consiste en escoger el pasaje en cuestión. En este curso, esta tarea estará a mi cargo. Pero después, cuando alguno de los participantes quiera estudiar un pasaje en particular, él o ella debería hacer lo mismo que yo cuando selecciono un pasaje. Es decir, ¿qué es lo que yo hago cuando selecciono un pasaje que considero relevante? Lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el comienzo y el final del pasaje. Y una vez que nosotros hemos tomado ese pasaje, se requiere editar el pasaje. Esto significa separar las voces que en algunas ocasiones están unidas en razón de las reglas de combinación eufónica. O sea, el Pali es una lengua oral. La escritura vino aproximadamente 5 siglos después. Entonces, debido a que el Pali es una lengua oral, las voces a veces se juntan, voces que son voces independientes, se juntan entre ellas debido a las reglas de combinación eufónica. Entonces, para poder estudiar un pasaje, es necesario separar esas voces. Entonces, esa es una tarea que yo hago para presentar el pasaje. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos editar el pasaje. A veces se elimina una letra del pasaje, entonces hay que indicar que la letra se ha eliminado. Y finalmente, nosotros vamos a presentar el pasaje. Presentar el pasaje es mostrar el pasaje. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la presentación. Entonces, ahí nosotros tenemos un pasaje canónico. Yoko wakali damam pasati so mam pasati. Y tienen el pasaje en Pali. Y después del pasaje, nosotros tenemos 2 siglas, una abreviatura, NB, que significa el número de voces, e indica la cantidad de voces en este pasaje. Son 8 voces individuales o independientes. Y después tenemos la abreviatura REF, y tenemos la S, el número romano 2 y 98. Entonces eso significa que es el Samyutta Nikaya, la colección agrupada. El número romano 2 significa que es el volumen 2. En el Samyutta Nikaya hay 3 volúmenes. Entonces nosotros vamos a encontrar esto en el volumen 2 y en la página 98. Si ustedes, utilizando el material de referencia que estamos suministrando en el curso, o sea, pueden ir precisamente a encontrar ese pasaje, esa frase, exactamente en ese lugar. Entonces esa es la referencia. Todas las referencias utilizadas para este curso corresponden, a no ser que se indique lo contrario, a la edición del Sexto Concilio Budista, que fue celebrado en el año 1954-56. Después, cuando veamos sobre el material de referencia en una de las diapositivas siguientes, les voy a mostrar cómo encontrar esto. Una vez que hemos realizado la presentación, es posible que nosotros continuemos con la siguiente etapa. Entonces, la segunda etapa es lo que se denomina el análisis y se representa por medio de la letra A. En el análisis se estudian los componentes de dicho pasaje hasta que este pasaje sea inteligible, entendible, tanto gramaticalmente como en el significado. Y
También aquí se estudia la parte del lenguaje y la forma particular de cada una de las voces. Entonces nosotros tenemos el pasaje ahí, Yoko Wakali, Damam Pasati, Somam Pasati. Entonces en este curso, en esta etapa, primero vamos a proporcionar una definición de cada una de las voces. Es lo que yo denomino una definición cruda, una aproximación a cada una de las voces. Entonces, la voz yo significa ese que, ko es un expletivo, es decir, una partícula que no agrega significado. La partícula ko, en realidad, en la lengua pali se denomina pada purana. Eso significa que es una voz que llena un lugar en la oración. Eso significa, nosotros traducimos como expletivo. Y Wakali es un nombre propio. Wakali era un bhikkhu. Y en este caso tenemos la voz Damam, que significa la realidad, y Pasati, que significa ve. Y ahí pusimos una coma, eso es parte de la presentación de la edición. So significa ese. Mam significa a mí. Pasati, ve. Entonces, en el análisis nosotros vamos a tener una explicación del significado aproximado de cada una de las voces del pasaje. Y pasemos a la tercera etapa, que es la etapa de la interpretación. En la interpretación, que se representa por la letra I, consiste en la conversión del pali al español de dicho pasaje. Entonces nosotros ahí tenemos el pasaje y ahí nosotros tenemos la interpretación. Esto es una traducción, una conversión del pali al español. Entonces, de acuerdo a mi criterio, esta es la mejor forma de traducir, pero otras personas pueden traducirla de otra manera. Entonces, por eso la llamamos, en vez de traducción, es quizás mejor llamarle interpretación. Entonces, la traducción es Wakali, ese que ve el Dhamma, ese me ve a mí. Wakali era un bhikkhu que apreciaba mucho la belleza física del Buda y quería estar continuamente cerca del Buda para verlo, porque apreciaba mucho su belleza física. Entonces el Buda un día le dijo de que en realidad no había que estar cerca de él para verlo, sino que esa persona o ese individuo que ve el Dhamma, ese lo ve a él. Entonces eso es con relación a la metodología del curso. Entonces ahora pasemos al material de referencia o los recursos disponibles en el sistema de cursos. En el sistema de cursos, en el módulo inicial arriba, ustedes van a tener material de referencia. Entonces, cada participante tendrá acceso a esta página que contiene enlaces al material de referencia. Algunos de estos enlaces, cada uno de estos es un enlace, son sitios de internet. O sea que si ustedes hacen clic o pulsan en alguno de estos enlaces, ustedes van a ir a un sitio en internet en particular. Por ejemplo, la versión online del Tipitaka en el alfabeto romano, entonces eso es un sitio. O la versión oficial del Sexto Concilio, ese es otro sitio, precisamente está dentro del budismo Theravada hispano. Y algunos de otros de los enlaces que están allí son documentos en PDF. Por ejemplo, hay un diccionario Pali español del venerable Buddhadatta Mahatera. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, pulsan ese enlace diccionario Pali español, entonces te van a tener acceso al diccionario completo en PDF. Ahora, aquellos enlaces que están resaltados en color naranja o amarillo son considerados los más importantes. Ahora,
Además, los participantes tendrán acceso a un material, a una referencia gramatical de la lengua Pali, que nunca antes fue publicada. Esta referencia gramatical es el resultado de trabajo de muchos años, desde que estaba con el venerable Lucilananda en Estados Unidos estudiando Pali. Entonces comencé a preparar un material y este material lo estamos publicando por primera vez y lo estamos ofreciendo como material de referencia de la lengua Pali. Este material consta de 8 archivos en PDF y este es material de consulta y durante el curso vamos a explicar cómo utilizar el mismo. Prácticamente en este material de referencia, o sea, ustedes tienen acceso a toda la parte fundamental de la lengua Pali, como las reglas de combinación eufónica, por ejemplo, el punto número 2, la declinación de los nombres. En la clase siguiente nosotros vamos a estudiar acerca de las partes del lenguaje, lo que se denominan indeclinables, partículas, la conjugación de los verbos, etc. Entonces, esta es una referencia completa gramatical de la lengua Pali. Y además, hay material de referencia disponible de 2 cursos de Pali. El curso de Pali 1, que fue impartido hace varios años. Entonces, los participantes tienen acceso a todo el material del curso, audio y también las presentaciones en PDF. Y el material de un curso de Pali 2, que nunca antes fue impartido. Entonces, también este es material de referencia. El material de cada clase de este curso se publicará y estará disponible a partir del día de la clase. Entonces, nosotros tenemos hoy día, día 23, la primera clase. Entonces, después de que la primera clase finaliza, inmediatamente que la clase finaliza, todo el material, el módulo de la clase, va a estar disponible. Y este material consistirá en el video de la clase y el material adicional de lectura y referencia. Ahora, esta es la primera clase y nosotros tenemos una serie de tareas para los participantes. Y la primera tarea es hacer un examen de 10 preguntas múltiples. Las preguntas múltiples están relacionadas con lo que hemos visto en esta clase y también puede haber algunas preguntas relacionadas con el video de presentación. Y después tenemos un examen de preguntas y respuestas. Tenemos 10 preguntas y respuestas. Y también se requiere ver el video de la presentación del apéndice de la clase 1, Pali Sanskrit. Y después de que vean ese video, se va a iniciar un tema de discusión en el foro sobre este tema, Pali Sánscrito, y la coordinación de esta discusión va a estar a cargo de los asistentes de este curso. Entonces, con esto nosotros damos por finalizada esta primera clase del curso leyendo los textos Pali